Ciclo de Carnot y máquinas térmicas. Este ciclo no nos interesa tanto por sus aplicaciones prácticas, sino porque fue una herramienta muy útil en el desarrollo de la teoría de la termodinámica. El ciclo de Carnot es un ciclo reversible que consta de 4 etapas, 2 isotérmicas y 2 adiabáticas. Un cierto estado, que denominaremos 1, se conecta a través de una expansión isotérmica a la temperatura T sub C o temperatura caliente con un estado que denominaremos 2. El estado 2 se conecta a través de una expansión adiabática con el estado que denominaremos 3, que se encuentra a una temperatura T sub F o temperatura fría menor que la temperatura anterior. El estado 3 se conecta a través de una compresión isotérmica a la temperatura T sub F con cierto estado que llamaremos 4. Por último, este estado 4 es tal que puede conectarse con el estado 1 a través de una compresión adiabática para concluir el ciclo. En principio, el sistema que evoluciona según este ciclo puede ser cualquiera. Por supuesto, el ciclo puede comenzar a partir de cualquiera de los estados que lo forman y evolucionar en un sentido o en el opuesto, es decir, como ciclo motor o como ciclo frigorífico. Además, es un ciclo en el cual los intercambios de calor se dan a 2 temperaturas fijas, T sub C y T sub F. Por lo tanto, se suele decir que es un ciclo que opera entre 2 fuentes térmicas ideales. En las etapas adiabáticas no hay intercambio de calor. Suponiendo que el sistema evoluciona en sentido horario, como ciclo motor, el sistema absorbe calor de la fuente térmica en la expansión isotérmica y cede calor a la fuente fría en la compresión isotérmica. El trabajo neto en el ciclo es igual al calor neto en el ciclo. Por lo tanto, será igual a la suma de los flujos de calor en las etapas isotérmicas. Analizando el ciclo como ciclo motor, y para independizarnos de los signos de los flujos de calor y de trabajo, podemos escribir que el valor absoluto del trabajo que el ciclo entrega al entorno es igual al valor absoluto del calor que el sistema absorbe durante la expansión isotérmica de la fuente caliente menos el valor absoluto del calor que el sistema cede a la fuente fría durante la compresión isotérmica. Por lo tanto, el rendimiento, que es igual a la relación entre el valor absoluto del trabajo entregado y el valor absoluto del calor absorbido, queda igual a 1 menos el valor absoluto de la relación de los flujos de calor entre la fuente fría y la fuente caliente. Nos interesa ahora el caso particular en que la sustancia que realiza el ciclo es un gas ideal. En ese caso, podemos vincular la presión y el volumen de los estados 1 y 2 por las propiedades de una isoterma. Lo mismo podemos hacer para vincular la presión y volumen de los estados 3 y 4. Por otro lado, presión y volumen de los estados 1 y 4 los podemos vincular por la ecuación de la adiabática, lo mismo que las presiones y volúmenes
de los estados 2 y 3. A partir de esas 4 relaciones, con un poco de álgebra se puede demostrar que la relación entre los volúmenes máximos y mínimos en las isotermas es la misma. Lo que también sucede para la relación entre los valores máximos y mínimos en las adiabáticas. El trabajo neto entregado por el gas al entorno, siempre suponiendo la evolución horaria, es igual a la suma de los trabajos en cada una de las 4 etapas. Esos 4 trabajos son diferentes de 0. Pero el trabajo neto en el ciclo es igual al calor neto en el ciclo, ya que en un ciclo no hay variación de energía interna. El calor neto es la suma de los calores en las etapas isotérmicas, que por ser un gas ideal, esos calores son igual a los correspondientes trabajos. Entonces, rápidamente llegamos a la conclusión que la suma de los trabajos en las etapas adiabáticas tiene que ser nula, es decir, en una etapa adiabática el sistema entrega trabajo al entorno, pero en la otra etapa el sistema recibe del entorno una cantidad de trabajo igual. Como el trabajo neto en el ciclo es la suma de los trabajos isotérmicos, usando la propiedad que vimos sobre la relación de los volúmenes máximos y mínimos en las etapas isotérmicas, podemos obtener que el trabajo neto se puede escribir como la cantidad de sustancia, la constante de los gases, la diferencia entre las temperaturas caliente y fría de las fuentes, multiplicado el logaritmo de la relación de volúmenes en la expansión isotérmica. El calor que se absorbe de la fuente caliente es igual al trabajo en la expansión isotérmica. Por lo tanto, cuando calculamos el rendimiento de este ciclo de Carnot para gas ideal, llegamos a la conclusión que se puede escribir fácilmente como 1 menos la relación de las temperaturas absolutas de la fuente fría y la fuente caliente. El calor que el sistema cede a la fuente fría es igual al trabajo que recibe del entorno el sistema en la compresión isotérmica. Entonces resulta sencillo verificar que el calor que recibe de la fuente caliente sobre la temperatura absoluta de esa fuente, más el calor que cede a la fuente fría sobre la temperatura de la fuente fría, es igual a 0. En esta expresión, cada calor se computa con su correspondiente signo. O también, a partir de ahí, resulta que la relación entre los valores absolutos de los flujos de calor con las fuentes es igual a la correspondiente relación entre las temperaturas absolutas. Estas 2 últimas expresiones las vamos a interpretar más adelante. También dejamos ahora al lector el ejercicio de hallar las expresiones de las eficiencias del ciclo de Carnot cuando se lo utiliza como máquina frigorífica o como bomba de calor. El segundo principio de la termodinámica, como ya habíamos mencionado en algún video anterior, puede enunciarse de diferentes maneras. Recordamos el enunciado de Kelvin Planck. No es posible un proceso cuyo único resultado sea tomar calor de una fuente y realizar una cantidad igual de trabajo. Este enunciado claramente nos está prohibiendo la existencia de una máquina térmica con un rendimiento
igual a 1. El segundo principio también admite el enunciado de Clausius. No es posible un proceso cuyo único resultado sea absorber calor de una fuente y cederlo a otra de mayor temperatura. Este enunciado nos está prohibiendo la existencia de una máquina frigorífica o de una bomba de calor de eficiencia infinita. Es posible demostrar que ambos enunciados son equivalentes. Muchas máquinas reales se pueden considerar que por lo menos en forma aproximada operan entre dos fuentes térmicas o dos temperaturas, la de una fuente caliente y una fuente fría. Entonces interesan las siguientes consecuencias que se pueden demostrar de los enunciados anteriores. Ningún motor térmico irreversible que opere entre dos fuentes puede tener un rendimiento mayor que el de un motor reversible que opera entre las mismas dos fuentes. Todos los motores reversibles que operan entre el mismo par de fuentes tienen igual eficiencia. Estas dos afirmaciones o consecuencias del segundo principio dan origen a lo que se conoce como teorema de Carnot. El rendimiento de cualquier máquina térmica que opere entre dos temperaturas específicas es menor o igual que el rendimiento de una máquina de Carnot que opere entre las mismas temperaturas. La igualdad se cumple si la máquina es reversible. Es decir, el ciclo de Carnot y la simplicidad de conocer su rendimiento solamente a partir de las temperaturas absolutas de la fuente nos fija un límite del cual en general no va a poder ser sobrepasado por ninguna máquina reversible o no que opere entre esas fuentes. Habíamos visto que termómetros basados en las propiedades termométricas de las sustancias, aunque estuvieran todos ellos calibrados con los mismos puntos fijos, no nos iban a dar lecturas iguales para temperaturas diferentes a la de la calibración. Y esto es una limitación importante al concepto de temperatura. Los termómetros basados en gases diluidos tienen la ventaja que funcionan de la misma manera independientemente del gas, siempre y cuando esté suficientemente diluido. Pero en principio sigue siendo una escala termométrica dependiente de la propiedad termoquímica de una sustancia. El segundo principio de la termodinámica, y en particular el teorema de Carnot, nos muestran que en realidad la escala de temperaturas del gas ideal o escala absoluta puede definirse de manera independiente de las propiedades termométricas de cualquier sustancia. Por eso también esta escala se la conoce como temperatura termodinámica y es la manera más objetiva de definir una escala de temperatura. Consideremos una máquina reversible que trabaja entre dos fuentes térmicas ideales. Sabemos que todos los motores reversibles que operan entre el mismo par de fuentes tienen igual eficiencia o rendimiento. Si dos motores reversibles operan entre una fuente caliente en común y fuentes frías de diferentes temperaturas, el motor que opera sobre la mayor diferencia de temperatura es el que tiene mayor rendimiento. Si dos motores reversibles operan entre una fuente fría en común y fuentes calientes de diferentes temperaturas, de vuelta el motor que opera sobre la mayor diferencia de temperatura es el que tiene mayor rendimiento.
Ese rendimiento lo podemos escribir como 1 menos el valor absoluto de la relación de los flujos de calor entre la fuente fría y la caliente. Si en particular ese motor operara con gas diluido, ese mismo rendimiento tiene que ser igual a 1 menos la relación de las temperaturas absolutas de las fuentes. Entonces, esa relación de temperaturas absolutas se puede definir mediante la relación de los calores o de los flujos de calor con las fuentes, independientemente de la sustancia que realiza el ciclo con el cual trabaja la máquina.